Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Entre Trances. Y bueno, esta es una ocasión muy especial para mí porque tengo como invitado especial al señor Héctor Torres. Héctor es uno de los novelistas venezolanos, en mi opinión, más interesantes en esta movida de los últimos 10 años, con una cantidad de libros, de novelas, de relatos cortos que a mí en lo personal y a muchos nos han atrapado. Bienvenido, Héctor, ¿cómo estás? Gracias, Félix, gracias. Muy bien. Bueno, contento de conversar un poco sobre temas afines y de interés común. Sí, en medio de todos estos tiempos tan interesantes. Turbulentos. No nos Sí. conocimos en Caracas, en Sabana Grande o en La Pastora o en cualquier sitio de Caracas, sino aquí en estos medios virtuales, pero así es la vida, ¿no? Así es, así son los tiempos, es cierto. Así son los tiempos. Mira, Héctor, yo quisiera comenzar un poco esta conversación, ¿no? Eh, con he estado leyendo las últimas semanas mucho de tu trabajo, ¿no? Sobre todo ahorita, gracias a esta maravilla que uno puede ahorita adquirir un libro o cualquiera Así vía es. Kindle, y eso es una bendición, porque te evita eso de que tienes que esperar semanas y semanas. Claro, pierdes esa relación que uno tiene con el lector, con el libro físico, que es, que es impagable, que es algo que uno siente y que disfruta, pero al menos te da la posibilidad de tener el texto, ¿no? Y yo creo que el mundo viaja a través Sin de las duda, ideas y de los símbolos, ¿no? sin duda. Que leyendo estos relatos, creo que son 30 relatos la primera trilogía. Héctor escribió una trilogía de Caracas, o sea, son tres libros, son relatos cortos, y el primero es el del 2012, que es Caracas Muerde, ¿no? Así es. Del cual me ha tenido, ya te comentaré, pero sin embargo, antes de iniciar esto, yo no quería pasar la ocasión de decirte que cuando yo empecé a leer tu trabajo, es algo muy, inevitablemente me llega la primera estrofa, una de las primeras estrofas de la canción de Iron Maiden, Revelaciones, que la traducción al español la tengo acá, precisamente, y dice así, es corto, dice: Ok. oh Dios de la tierra y altar, inclínate y escucha nuestro grito. Nuestros gobernantes terrenales fallaron, nuestra gente es arrastrada y muere. Las paredes de oro nos sepultan, las espadas de desprecio nos dividen. No te lleves el trueno de nosotros, pero llévate nuestro orgullo. Así comienza Revelations. Y leyendo mucho de tu trabajo, es inevitable que me absorba eso, o sea, Qué bueno. esa relación de, wow, de la relación del ciudadano de a pie. Dicho esto, ¿cómo comienza ese proceso creativo tuyo acerca de empezar a escribir sobre nuestra ciudad, sobre Caracas? Bueno, en principio, yo creo que las ciudades, para poder conocerlas hay que caminarlas, ¿no? Siempre me ha parecido que el caraqueño, imbuido en el miedo, digamos, el caraqueño clase media, clase media alta, vive asustado y encerrado en su casa, en su urbanización, tras rejas, que es tristemente parte del paisaje cotidiano venezolano, las rejas, y cosas que llaman la atención a mucha gente que viene y dice, oye, sí, qué bonito, cuánto verde, pero cuántas rejas, ¿no? Entonces, el caraqueño vive detrás, prisionero detrás de su reja, detrás de su comodidad cuando la puede tener, y de ahí se desplaza en carro, con los vidrios cerrados por la seguridad, eh, hasta la oficina. Entonces, yo me pregunto, esa persona que vive así, vive la ciudad, o sea, la huele, la respira, la siente. Eh, ¿Cómo se relaciona con la ciudad? Entonces, bueno, un poco a partir de allí, yo desarrollé estos textos partiendo de caminarla.
caminarla, escucharla, sentirla, detenerme a ver la calle en movimiento, a percibirla, incluso eso que digo en algunos de los textos, que llega a sentir que en el ambiente se respiran cosas, ¿no? Hay como unas premoniciones que la gente puede sentir. La energía de la ciudad es muy movida. De hecho, la Caracas de las 7:30 de la mañana tiene una energía, tiene un candor, tiene una amabilidad que ya a golpe de 2 de la tarde no la tiene, sientes otra cosa. Entonces, bueno, yo intenté explorar eso para reflejar esa ciudad que mucha gente no puede ver y para tratar de dar incluso con las claves, de alguna manera, tratar de asomarme a claves que nos permitieran ver por qué estamos viviendo la ciudad como la estamos viviendo. Entonces descubres que el miedo es un factor importantísimo en todo esto. El miedo a una agresión hace que el mismo ciudadano sea parte de un círculo vicioso de agresión. Entonces, bueno, ese es un poco lo que me motivó. Y eso, de alguna manera, desde el punto de vista intelectual, ¿no? Digamos, formalmente. En el fondo era una pulsión mucho más simple. Y era pensar que mis seres amados, mis hijos, mi mujer y mi madre, eh, caminan por esa ciudad, andan por esa ciudad. Mis hijos salen del colegio y atravesaban la ciudad para llegar a la casa. Y yo vi una ciudad tan propensa al peligro, tan propensa a la violencia, y decía que los seres que son mi corazón en la calle están en la calle. Entonces, bueno, fue una forma, aunque suene a cliché, de purgar todos esos miedos a través de esas reflexiones que propician esos personajes. Fíjate que en algo que de la trilogía, porque pudiéramos hablar extensamente de tu obra, pero específicamente en la trilogía cuando tú inicias con Caracas Muerde, algo que tiene, que a mí me ha encantado, te lo digo, es el hecho de la universalidad de los temas. Es decir, eh, lo que yo experimenté leyendo y lo que estoy experimentando con tus textos es que en cada relato que tú haces, por ejemplo, el de El malandro caraqueño, ¿no? Porque el cual inicia, es imposible para el caraqueño o la persona que ha estado en Caracas y que ha vivido en Caracas no sentirse identificado con lo que vas planteando en cuanto a emociones. Y, por ejemplo, esa capacidad de supervivencia que tienen las personas que viven en Caracas, en Venezuela en general, pero especialmente en Caracas, es algo que llevas como un ADN caribeño, como ese instinto caribeño que tú llevas allí. Y que, bueno, a mí me pasó una vez en Barcelona, en España, y atravesé un barrio, el barrio musulmán, y casi me caen a puñaladas, y salió instintivamente esa parte de ese Caribe en mí que empuja al tipo y sale a una velocidad y qué sé yo. Pero también me pasó en París, por eso me atrapó, me pasó en París con una amiga, venía gente con malas intenciones y fue algo instintivo. Y yo me pregunto, sí, esa parte instintiva, es el caraqueño del 2021, ¿cómo lo ves tú en este momento? Es interesante porque definitivamente vivir bajo una situación o digamos, vivir bajo acecho, vivir bajo cierto estado permanente de vigilia, sentir que esas maravillosas ficciones que sostienen la vida en sociedad, como el respeto al otro, la ley, etcétera, que son inventos humanos, de alguna manera están bastante deterioradas en la Venezuela de estos tiempos. Entonces la gente pues compensa esa civilidad, ese pacto entre individuos para convivir con desconocidos, con extraños, lo compensa como, digamos, con una especie
aviva el instinto, aviva la intuición, eso de percibir la intención de alguien Sí. A 10 metros, ¿sabes? Lo ves venir ya como si fuese un asunto natural, ¿no? O digamos, o como era cuando el hombre no estaba tan aletargado y tenía que vivir de cuidar el pellejo realmente. Bueno, eso es algo que se ha producido, no quiero decir ni para bien ni para mal, pero se ha producido, es una consecuencia de estos años con un deterioro social tan enorme. Ahora, eso también, pues, como las sociedades viven en permanente movimiento, también las mismas circunstancias han hecho que se aviven otras cosas en el venezolano que, bueno, que estaban aletargadas también, que estaban dormidas, como por ejemplo, forzosamente la solidaridad, forzosamente la resiliencia, forzosamente la confianza en el otro, paradójicamente. Bueno, Venezuela vive en hiperinflación, la moneda local no vale nada, todas las transacciones se hacen o en dólares o usando la tarjeta de débito o el pago móvil, que es pagar a través del teléfono con la cuenta bancaria. Pero bueno, todos sabemos cómo estamos viviendo, entonces hay infinidad de historias de personas que van en un taxi y le dicen, señor, mire, no tengo señal, pero yo le prometo que yo le pago, yo llego a donde llego y yo pago me conecto. Sí, sí, viejo, vaya, no se preocupe. Maravilloso. Entonces, sí, cosas así, cosas que la gente dice, bueno, o confío o me muero de hambre. Entonces, bueno, vamos a confiar, porque todos estamos pasando esto y quiero creer que todos queremos salir ilesos o en lo posible salir bien librados de esto. Entonces, es una cosa cambiante que el paisaje de hace, alguien me dice, bueno, Caracas muerde hace 10 años, hace 8 años, ahorita debe ser peor, y no necesariamente es peor. Hay cosas donde, bueno, la gente ha logrado llegar a acuerdos y acuerdos silentes, acuerdos tácitos, porque no hay una autoridad que efectivamente esté interesada en que eso se dé. Pero es la gente que se quedó en Venezuela que dice, bueno, yo tengo que buscar la manera de no solo de sobrevivir, no solo de llegar ileso al otro lado de lo que sea esto que haya que llegar, sino que también tengo que tratar de hacerlo de la manera más amable posible. Vivir, ¿no? Y entonces lo vemos, o sea, cuando en un momento de la ciudad era bastante peligrosa al anochecer, tú veías que se juntaban 50 y 60 ciclistas, bueno, porque querían usar la bicicleta y querían usar la ciudad. Y como era quizás peligroso para ellos hacerlo solo, bueno, entonces empezaron a juntarse y tú veías esas hermosas caravanas de ciclistas que se reunían para poder pasear o de gente que trotaba. Paradójicamente hoy por hoy ya vuelve un poco a bajar el miedo y es muy común ver gente trotando solo por las calles al atardecer. Pero en algún momento cuando la ciudad estuvo muy peligrosa, la gente no dejó de hacer, la gente no dejó de vivir, la gente no dejó de buscar acuerdos, de buscar maneras para ejercer la ciudad, para ir a su encuentro. Entonces, bueno, es lo maravilloso de esos cuerpos vivos que son las sociedades, que ellas mismas pues entrañan la enfermedad, pero también entrañan el antídoto. Y bueno, estar ahí para verlo y para poder tener el ojo entrenado para ver esos recovecos es maravilloso. Creo que como escritor, y se lo digo a los muchachos, a los autores muy jóvenes, les digo, mira, si tú quieres ser escritor, estás en el sitio ideal. Si tú quieres ser periodista, estás en el sitio ideal. ¿Sabes? Es tanto lo que vas a desarrollar tu oficio en una sociedad y en un país y en un momento tan movido, tan tumultuoso, tan complejo, que bueno, que es mucho lo que vas a aprender tu oficio de aquí. Si de aquí tú te vas para otra parte, ya bueno, ya tú vas a tener andado un camino, cada año de experiencia aquí son 5 años de experiencia en un país tranquilo y en una sociedad quieta. Tú sabes que una de las cosas que yo creo, y es una reflexión que hago aquí contigo, en los años 80, una serie de pensadores italianos como Italo Calvino, Umberto Eco, que planteaban
una visión muy interesante, que la humanidad, para ellos, cuando hablo de la humanidad, hablo específicamente de ese concepto que llamamos Occidente, Ujú, eh, se estaba encaminando hacia una progresiva nueva Edad Media, ujú, con tecnología del siglo XXI, donde una de las principales eh, signos eran las rejas, ciudades con rejas, fortalezas, con ujú. tecnología y supercámaras. Y a mí me impresionó mucho ese texto. Yo era un estudiante, yo estaba estudiando medicina y me lo prestó precisamente un amigo que estaba estudiando periodismo. Y a mí me impresionó mucho el texto porque a lo largo de estos años, si algo hemos vivido los venezolanos, que ha sido una experiencia que nos ha tocado eh, muy, yo diría que muy en silencio, ¿no? Porque Mm. a menos que tú vivas una experiencia como la que nos ha tocado vivir, tan compleja, especialmente en los últimos 22 años, no puedes entender. Eso es como, No, tú no puedes entender, y eso me pasa con gente de otros países, ¿no? Eh, a menos, pero fíjate que sí tengo una conexión que me puede entender muchas veces gente que viene de Ucrania o que viene de países de la llamada Europa del Este, ¿no? Porque ujú, hay algo que se conecta en esa experiencia íntima que es lo que se llama la sensación del colapso. Cuando las cosas ujú. comienzan a colapsar, cuando el mundo que tú conocías comienza a derrumbarse y que cosas tan cotidianas en algunas ciudades o en otras ciudades, como es salir a caminar con tus hijos a las 8 o 9 de la noche. Héctor, ¿me escuchas? No sé Te si... estoy escuchando, sí. O estar algo tan normal como salir a un sitio y andar con una cámara fotográfica y tomar fotos normalmente sin que tengas la paranoia de que alguien llega y te la quita o que va a Ujú, perder la vida, incluso. ujú, Es algo ujú. que mucha gente no lo entiende, no lo puede porque no lo ha vivenciado y no llega a ese nivel. Por eso es que te digo que en base a esa reflexión que tú haces, a nosotros nos toca un viaje muy complejo en términos de resiliencia y de creatividad. Que, Sin duda. y ahí es donde entra tu literatura, no solamente de lo que estás haciendo, sino también ese movimiento que yo veo mucha gente, muchos escritores venezolanos jóvenes. Y ahí donde yo quisiera preguntarte, ¿dónde extraes, Héctor, dónde Héctor se conecta con la resiliencia personal? ¿Qué cosas a ti te inspiran en el día a día para hacer lo que estás haciendo? Porque no solamente el escribir, también entiendo que estás con el proceso de edición, estás ayudando a otros jóvenes en el proceso de escritura, la parte de talleres creativos en diferentes partes, con comunidades, etcétera, etcétera. ¿Qué te mueve en ese momento? Qué te inspira? Sí, bueno, vivir en la Venezuela de estos tiempos es un ejercicio permanente de reflexión, ¿no? Lo que para mucha gente está dado por descontado, y, bueno, sus problemas pasan a ser otros. Para nosotros es un ejercicio por igual doloroso y también muy enriquecedor, ¿no? Mm, Por ejemplo, el año 2017, que fue el año de las protestas, o sea, la sociedad asistió a tanto dolor, a tanta violencia, a tanto enterarte de pronto que cada vez que te asomabas en Twitter en las tardes, después de las refriegas y la represión con las protestas, si tú veías un nombre de un desconocido entre los trending topics, tú podías presumir que era un niño, un muchacho que habían asesinado, que había muerto o que estaba preso. O sea, era el nombre del momento, del día, era el nombre, era la angustia del día. mm, Entonces fue algo muy duro para nosotros, de lo cual no te puedes sustraer. Entonces, digamos que eso te obliga a pensar el sentido de la vida. Tú puedes simplemente amargarte, puedes simplemente abstraerte absolutamente y vivir en un incilio interno y eterno. Pero hay ocasiones en que no puedes hacer eso, hay ocasiones en que te toca, bueno, vivir la dimensión de ese dolor, vivir la dimensión de esa angustia y tratar de entenderla y valorar la vida a partir de allí. Yo creo que, bueno, en mi caso, pues inevitablemente yo pienso muchísimo
que estamos viviendo, he tenido necesidad de buscar respuestas, de buscar cómo enfoco vivir, cómo enfoco la alegría de vivir en estas circunstancias, porque la alegría de vivir también después de todo es un mandato. Tenemos que vivir con alegría, o sea, tenemos que encontrarnos con el goce de estar vivos. Pero ¿cómo hacer eso sin parecer indolentes? ¿Cómo hacer eso sin parecer que renuncias a la solidaridad, que renuncias a la compasión, que renuncias al encuentro con el otro, con la necesidad del otro? Entonces, bueno, para mí han sido muchas preguntas y una época muy profunda de eso, de tratar de hallar desde dónde se enfoca la vida para poder vivirla, sin amargarnos, sin enloquecer, porque es muy duro. O sea, es una sociedad donde desde el mismo poder, ¿sabes? Se agrede usando los medios al ciudadano, se le amenaza. Entonces hay que ser muy fuerte para no enloquecer, simplemente. Entonces, bueno, para mí la literatura fue muy importante, no solo como espacio de encuentro conmigo, de reflexión, de desahogo, sino también como espacio de alimento espiritual, ¿no? Entonces, bueno, hay lecturas que se me volvieron indispensables en esos tiempos. A ver, leer a Víctor Franklin, leer a Rainer María Rilke, leer a Joseph Campbell, ¿sabes? Entonces necesitas, bueno, yo necesito respuestas a esto, yo necesito alternativas, que alguien me ofrezca visiones que me permitan vivir en paz, porque a veces, por fortuna, yo tenía una vida feliz en lo personal, pero entonces a veces estar en tu casa a salvo con tus hijos y tu esposa y decir que en este momento, hoy se habrán llevado, por ejemplo, cuando la época de las protestas, hoy 50 muchachos no están en sus casas porque estarán en unos cuarteles de policía. Entonces, ¿cómo poder estar al margen de eso? ¿Cómo vivir tu vida indolente? Entonces, todo eso te propicia muchas preguntas, pero también tienes una necesidad enorme de encontrar paz. Entonces, bueno, ahí la literatura fue un espacio maravilloso para yo encontrar respuestas. El hombre en busca de sentido, las cartas de un joven poeta, ¿sabes? La obra de Campbell en general. Entonces te permite como reenfocar la vida, entender que eres parte de un proceso, pero entender que también ese proceso que puede ser doloroso también es magnífico. Eso de estar vivo también es una excepción, es algo magnífico. Entonces, bueno, tienes que tratar de vivir de acuerdo a eso, entender que, bueno, estás vivo, quejarte no tiene demasiado sentido, saberte privilegiado, saberte que de alguna manera eres un individuo privilegiado en tu sociedad, porque, bueno, comes 3 veces al día, tienes agua caliente para bañarte, tienes a tus hijos en casa, duermes en cama. En una situación, en un país que está tan destruido, que hay tanto dolor y tanta hambre y tanta miseria, dice, bueno, o sea, lo menos que puedes hacer tú es repartir un poco de consuelo, repartir esperanza, ser amable. Entonces empiezas a descubrir que cuando el mundo a tu alrededor está tan deteriorado, el paisaje está tan arruinado, bueno, lo que te toca es eso. O sea, el mínimo deber que tienes tú para con tu conciencia y para con la sociedad en la que perteneces, es, bueno, es ejercer ciertas cosas que alivien medianamente el momento, ¿no? O sea, hasta el simple hecho de ser amable con las cajeras, los automercados, porque esas muchachas hicieron lo indecible para en un momento donde ni combustible hay, ni transporte, y ellas llegan a su trabajo. A la hora. Entonces, exacto, entonces, sabes, gracias porque tu empeño hace que mi vida sea un poquito menos complicada. Entonces, sabes, eso nos ha llevado a reenfocar lo que somos. Yo no sé de dónde sacamos nosotros cierto relato de que el venezolano es flojo, que el venezolano es viva la pepa, que el venezolano le gusta la bolilla, le gusta que le den. Tú te asomas a la calle a las 5 de la mañana y hay gente saliendo a la calle a buscar el pan, el que trabaja todavía, a pesar de que
esos sueldos no suponen la solución a sus problemas, pero hay un hábito y hay una cuestión de, bueno, yo diría, la palabra puede ser inexacta, pero me gusta por hermosa, de decencia, Sí, ¿no? claro. De vida, bueno, de vida limpia, de salir a ganarse el pan limpiamente. Entonces me parece que todo eso hay que verlo, todo eso hay que visibilizarlo, porque si no nos dejamos llevar por por la inclemencia de lo aparentemente unánime del deterioro. Y bueno, ahí sí que es terrible, porque si caemos en la desesperanza, estamos perdidos, ¿no? O sea, que hay un relato que quería compartir contigo, Héctor, porque sé que compartimos el aprecio por Víctor Frank, que me contó una vez un americano, un psicólogo americano, que estuvo en una conferencia con Víctor Frank. Esta es una conferencia que se da en Estados Unidos cada 4 años, donde se reúnen casi 12,000 psicólogos y terapeutas de todo el mundo y van a ese lugar, etcétera. Y en una de esas conferencias fue Víctor Frank, ya muy viejito. Wow. Y él ante, Qué lujo. y él ante 12,000 personas dijo lo siguiente: quiero compartir esto contigo porque es Por un favor. relato que me ha atrapado desde que se lo escuché. Él cuenta que en una ocasión los levantan de madrugada en un invierno, todo el grupo, y él estaba, su compañero estaba detrás de él, se desmaya primero de lo delgado que estaba del invierno, porque ya no podía caminar. Los levantan a hacer trabajo forzoso y casi desnudos, con poca ropa, ¿no? Y él, con la poca fuerza que le quedaba, trató de ayudar a su amigo que estaba. Cuando de repente él lo que siente es el golpe de un fusil en su espalda, y cuando él lo siente, él comenta que él sintió como él se fue cayendo como en cámara lenta. Y cuando él cae a la nieve, estaba completamente, él lo que hizo es que cerró los ojos y se aferró a una imagen. Él se imaginó dando conferencias en el mundo y hablando acerca del poder de transformar el sufrimiento humano. Cuando él comentó eso, este psicólogo me comentó que él era un estudiante. La sala completa quedó muda. Bello. Quedó muda. Y yo te digo que es eso que tú relatas, es el poder del espíritu, que Sí. trasciende la tragedia, trasciende el dolor, trasciende Así es. todo. Si uno aprende a verlo y a sentirlo, que es un poco lo que yo observo en tu trabajo. Qué bueno. Sí, sí. Yo creo que, bueno, y además que eso también entra en el campo de lo que es el sentido de la dignidad humana, ¿no? Tú no eres un ser eminentemente fisiológico cuyo único problema es comer. Tú también tienes otro propósito, tú eres capaz de soñar, eres capaz de programar, de proyectar cosas. Entonces, por supuesto, hay un porcentaje de la población amplio que, bueno, lo tienen sometido un poco por eso, bueno, por la búsqueda permanente del sustento, ¿no? Pero en la medida en que todo aquel que puede trascender un poco de eso y ofrecer espacios para que la gente, espacios y ofrecer, digamos, foros en un sentido de poner los temas sobre la mesa para que también recordemos que somos otra cosa. Yo creo que está haciendo lo que debe ser, que es lo correcto, ¿verdad? Porque, bueno, porque si no, pues quedamos a la deriva. Entonces, si no creemos que hay gente que está tan desesperanzada que, y uno lo puede ver fácilmente, uno pone en Twitter, a veces hasta puede hacerlo por provocar. Bueno, a la salida del chavismo,
Y hay gente que está tan dolida y tan maltratada que entonces de inmediato, ¿pero cuándo? ¿Cuándo es eso? ¿Por qué mientes? ¿Por qué hablas de eso? O sea, les duele la idea de que alguien les asome que esto que está pasando puede pasar, porque no quieren ni siquiera pensarlo, porque les resulta tan doloroso, están tan heridos que les resulta sumamente doloroso pensar en la esperanza. Sí. Entonces, bueno, definitivamente hay personas que están muy heridas y están muy golpeadas ya, tienen muy deteriorada la esperanza y no saben que precisamente es eso lo que deben alimentar. Tú sabes que eso hay un elemento que yo he estado reflexionando. Yo tengo aproximadamente 15 años que salí de Venezuela, ¿no? Em, y bueno, nunca he dejado Venezuela, siempre Venezuela ha estado conmigo. Em, Salí yo, una de las razones, Héctor, por las cuales yo salí, y, y en ese momento era una Venezuela del 2000, hablo del 2005, era otra cosa, venía un deterioro, lo sentíamos, pero no es comparable con estos niveles, porque yo quería ver mundo, se quería ver mundo, no era que ha pasado diferente con muchos compatriotas que han salido en otras circunstancias, yo es porque tenía Claro. hambre de escuchar y de enriquecerme, ¿no? Sin embargo, en esa experiencia de enriquecimiento, y te hablo desde el otro lado, desde los venezolanos que salimos, ¿no? Yo creo que una de las cosas que ocurre es que también hay un proceso de transformación interna. Eso que Jung hablaba de ese proceso de individuación, de convertir el plomo en oro desde el punto de vista alquímico. Esa transformación que pudiéramos hacer una metáfora del sufrimiento y convertirlo en, oye, habilidades para vivir mejor. Yo creo que una de las cosas, yo he llegado a esta conclusión muy personal, puedo estar equivocado, pero yo pienso que en medio de toda esta tragedia que está ocurriendo, porque es una tragedia lo que tenemos, yo no le puedo poner palabras con psicología positiva para darle un tinte, no, para mí es lo que es. Y tiene un lado muy transformador también. Yo creo que el venezolano, la cultura del venezolano, ha sido una cultura que no nos ha permitido construir realmente una nación como la que quisiéramos tener, con mínimo de estándar. Sin embargo, esa cultura que incluye el vivo, criollo, el pájaro bravo, para los que son de otros países, esencialmente la actitud del vivo, que es muy latinoamericana, muy hispanoamericana. Hispano, exactamente. Es otra historia. El creer que porque hacemos trampas somos más divertidos y porque siempre, al final termina siendo una tragedia. Claro. Pero la reflexión que yo me quedo con esto, es que en momentos de grandes sufrimientos, y me lo ratifica mucho el trabajo que están haciendo ustedes allá con la literatura, también es un proceso de mucha desestructuración de cosas que no funcionaban, que no funcionan, que el venezolano de a pie, el ciudadano de a pie, que es diferente de las élites, en las cuales siempre tú ves, como dice la canción de Iron Maiden, fallaron. Porque yo creo que estamos en un momento de una gran transformación cultural. Tanto los venezolanos que salieron afuera, que entienden que cada centavo de dólar que te lo ganas trabajando y no esperando que la mata de mango caiga o la mata de que ya todo es porque el universo fluye para darte y una cantidad de tonterías que estaban allí. No. Para lograr las cosas hay que trabajar. Así es. Hay que tener un proyecto de vida, hay que construirlo, y que nada más es extraordinariamente satisfactorio uno poder ganarse el pan con tu esfuerzo que haberlo robado, como hay tantos que están rodeados de dinero y como dice la canción de Iron Maiden, en paredes de oro y no les sirve de nada, pues la conciencia no sirve de absolutamente de nada. Yo creo que esa transformación yo la estoy viendo. Viendo. Es decir, tenemos un venezolano que en medio de tanto sufrimiento y de tanto dolor, tiene otra actitud de vida. Sin duda, sin duda. Estoy tan de acuerdo contigo que fíjate, de hecho, se puede notar, hay momentos o hay situaciones que te permiten hacer esa relación.
Y tú lo ves mucho por ejemplo, los venezolanos que vivieron adultos la época previa a la llegada del chavismo. Muchas de esas personas que llegaron a desarrollar una vida completa, adulta, en esa época, en ese país próspero, incluso más que próspero, derrochador, con respecto a los más jóvenes. Y me he dado cuenta que hay un grupo de venezolanos que primero no salen de la pesadumbre, ¿no? Y de la nostalgia. ¿Sabes? O sea, vivir todavía después de 20 años de este aguacero. Cuando yo viajaba para Curazao todos los fines de semana, eso no es importante, amigo. Eso no existe. O sea, ya eso no es. O sea, no tiene un sentido que tú sigas viendo hacia atrás cuando tienes que ver es al país de adelante. Incluso la gente que dice, yo lo que quiero es que vuelva a mi país que tuve. Eso no existe. No vuelve. Nada vuelve. Entonces vamos a construir una cosa muy distinta con este dolor y con esta angustia y con este aprendizaje. Es que vamos a hacer algo. Porque imagínate tú qué cosa más triste que tú me digas que después de estos 20 años de dolor, después de esta tragedia tan grande, vamos a volver al punto en que salimos sin que nada haya cambiado en nosotros. Exactamente. Eso es muy trágico. Entonces, pero tú ves a los más jóvenes, disculpe Félix, tú ves a los más jóvenes y tú los ves tratando de ejercer no solo la vida, sino su juventud y sus ganas de hacer. Y entonces entienden que a cada rinconcito hay que aprovecharlo. Entonces, ¿sabes? Pues saben que las posibilidades no son demasiadas, digamos, no sobran. Entonces no las desaprovechan. Entonces aprenden a manejarse en contextos tan complicados, pero no para postrarse ni para quejarse, sino para hacer en esas circunstancias. Exacto. Entonces es maravilloso como una generación que, eso, nosotros lo decimos en la vida de nos, para los padres de ellos, estos muchachos dicen que esto es la crisis, para ellos es la vida que conocieron. O sea, todo el que tenga menos de 30 años no recuerda otra cosa que esto. Y así hace negocios, y así proyecta cosas, y así hace ONG, y así ayuda al prójimo, y así se inventa cosas para crecer, y así desarrolla sus capacidades artísticas o deportivas, porque es lo que tiene. Fíjate que ahí con esto que tú comentas, Héctor, y que me encanta porque tú estás en el sitio, tú estás dentro, tú estás caminando. Sí. La Venezuela del 2020, la caminas todos los días. Yo creo que, y es una reflexión que yo te hago, nosotros a lo largo del sistema educativo venezolano, hemos tenido una gran falla, en mi opinión, como producto de esa educación, que ha sido un excesivo punto en la historia de Venezuela. Una historia que contaba con una versión de la historia, con un adoctrinamiento de una historia que en muchos casos es totalmente real. Y esto lo ven los venezolanos que migran a otros países y se dan cuenta que esa historia que nos contaron a caballo blanco y de oro, otros países tienen otra visión y otra experiencia de lo que nosotros llamamos la guerra civil de independencia. Es otro tema. Claro, pero por supuesto. El tema es, en lo que yo opino, y reflexionando esto contigo, es que ha sido un excesivo punto de vista acerca de la victoria de los héroes militares. Pero poco se habla del extraordinario viaje de resiliencia y coraje por 200 años de los civiles, de los maestros, de los escritores, de los poetas, de las señoras que atienden los partos, de las enfermeras, de los albañiles, de la gente que construye un país, no de esas historias de libertadores que de algún momento, en algún sentido, yo siento que el venezolano también ya está cansado de más de lo mismo de eso. Estamos ya, sin duda, como diría Walt Whitman,
a los muertos atrás a su sitio, a donde pertenecen, para que vean que las nuevas generaciones hagan lo que tienen que hacer, que la vida fluya. Así es, que la vida fluya. Eso Que es la vida correcto. fluya. Y en ese sentido yo creo, vuelvo al tema de lo que tú me estás, porque estuve revisando también, y ese otro tema, la vida de Nos, esa maravillosa website que ustedes tienen, es una belleza, es de verdad que es, qué hermoso trabajo el que tienen de Gracias. relatos. Sí, Esa parte que tú me estás contando, por eso a mí me emociona mucho escucharte, porque es ese ciudadano que construye día a día con proyectos, con así ideas, es, no tiene que ser cosas, así es. y está desafiando todo un sistema. Yo creo que ese es un acto de No, dignidad y no, libertad. sin duda alguna. Y no solo desafía un sistema, sino desafía conceptos de las ciencias sociales. Este, uno de los, digamos, dilemas de las ciencias sociales, es decir, una persona, dentro de las tantas categorías que tenemos de tragedia en Venezuela, digamos, madres de desaparecidos en el sur, que es algo muy común, o a los que la policía les asesinó a los hijos, o una de las tantas categorías que tenemos nosotros de tragedia, existe el dilema. Tratarlas como víctimas contribuye a que salgan del atolladero, salgan de esa condición minusválida. Y efectivamente la gente con gestionando lo único que tiene, que es la vida, pues también reta un poco eso, porque en la vida de nosotros descubrimos algo maravilloso, y es que vemos a personas que tienen una vida muy complicada, una vida muy difícil. Una madre, por ejemplo, que sube 80 escalones a las 4 de la mañana para esperar que pase el jeep, que la baje en la ciudad, y de ahí va a llevar al hijo a dializarse, que Sí. por cierto, como tiene problemas de diálisis de los riñones, a pesar de que es grande, no camina, entonces ella lo carga. Pero entonces tú la escuchas a ella hablando, bueno, de su día a día, de lo que tiene que hacer. Tú le preguntas, ¿tú eres una víctima? Te dice, no, no, bueno, no sé, yo no creo, yo hago lo que tengo que hacer. Ni se siente una heroína, ni se siente una víctima. Siente que, bueno, esa es la vida que tiene que hacer y tiene que atenderla. Y entonces ese tipo de visiones la estamos viendo con respecto a generaciones pasadas. Una de los grandes daños a la sociedad que hemos tenido los venezolanos es la ausencia del padre. Oh, todo un tema. Es todo un tema. Uf, Y entonces vemos las nuevas generaciones en todos los estratos socioeconómicos de parejas jóvenes, o sea, que entendieron que o se ven como una unidad, o se ven como unos partners que sea hombro con hombro para salir de esto, o saben que naufragan. Entonces, incluso la misma tragedia los ha llevado a darle a la vida algo que la vida del venezolano no tenía, que es gravedad. interesante. La vida es un gozo, sí, pero también hay que verla con gravedad, es algo serio. Entonces, ¿sabes? Yo creo que todo esto, yo veo esos signos en la gente, veo que las parejas están más comprometidas, veo, y a través lo he podido ver a través de la vida de Nos, que las familias más cohesionadas, las familias donde hay más amor, suelen sobreponerse mejor a los aluviones de tragedia Eso es correcto. personal. Eso es correcto. Y entonces tú dices, bueno, aquí hay un aprendizaje, aquí hay un aprendizaje, la gente entendió, no importa el estrato social que tenga, si en la familia hay amor y se dan apoyo y se están pendientes uno del otro, bueno, hasta las cosas terribles como la cárcel de un familiar es más fácil de llevar que esos hogares que están totalmente desarticulados, ¿no? Entonces, el venezolano ha tenido que entender que, bueno, que la vida tienes que prestarle atención, que tienes que enfocarte en ella, que es algo serio, y que, bueno, el compromiso, que era una palabra que tristemente estuvo borrada en buena parte del hombre venezolano en generaciones anteriores, bueno, florece como única forma de sobrevivir. Entonces, todo eso nos dice que como eso que tú comentas, que dice Jung, y que también comenta Campbell, de que Campbell. el hombre tiene que salir a conocer el infierno para después de eso ver el paraíso. Ujú. Bueno,
el hombre común y la gente común venezolana que no ha leído a Campbell, que no ha leído a Jung, ha podido entenderlo En la por la vida vivencia, misma, que es la que... en la vivencia. Efectivamente, exacto. Fíjate que entrando en temas que sé que te encanta, de Joseph Campbell, Campbell habla mucho, sobre todo en El héroe de las mil caras, sobre lo que son los ritos del pasaje. Uh-huh. Esas tribulaciones, esas tragedias, esos momentos de complejidad, no solamente en la vida individual, en la vida de una pareja, de una familia, de una comunidad, de una nación. Estados Unidos lo está viviendo, lo que nosotros hemos vivido. Por eso te digo, los venezolanos venimos del futuro, siempre refiero Sí, esa frase, sí. Tenemos 22 años de aprendizaje. Uh-huh. Sí, 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 sí. Por eso es que yo creo que el sentido de que yo veo esto como una gran experiencia, y Héctor, y voy a sonar monotemático porque creo que aquí hay una gran oportunidad de transformación Sin duda, cultural. sin duda, Y lo veo sin duda. escuchándote porque no solamente estás tú, sino está un grupo de gente maravillosa, que es uno de tantos proyectos de gente que está haciendo cosas interesantísimas, Muchísimas cosas, sí. pero Sí. interesantísimas. Y yo creo que eso es interesante porque Campbell plantea, y lo plantean otra gente como Jung, hace mucho tiempo, que esos rituales del pasaje, de transformación, son la apertura para una nueva vida, un nivel de transformación diferente, porque hay un elemento, la vida fluye. Y si tú tienes una persona que a los 18 años tiene una determinada manera de ver el amor o la relación con el dinero, o la manera entiende el concepto de responsabilidad diferente, obvio a los 18 años, y a los 50 tiene exactamente el mismo concepto, sabemos que esa persona va a tener problemas en la vida. Así es. La vida indiscutiblemente nos lleva, nos convoca, nos transforma a transformaciones. Y yo por lo menos yo lo que vi, yo lo vi mucho porque yo trabajé muchos años como médico, y lo vi en hospitales públicos, lo vi la resiliencia del venezolano, ¿no? Porque hay una cosa que también conversando y escuchándote me hace reflexionar, el hecho de que se habla mucho y se critica mucho sobre la idiosincrasia del venezolano. Eso estamos cansados y hemos sido, etcétera, etcétera. Yo creo que más allá de eso, yo creo que también me hago una reflexión, Héctor, porque tú y yo somos de la misma generación. El papel de las élites culturales, eso que llaman intelectuales, políticas, económicas. Así ¿Dónde es. está la responsabilidad de las élites para, por ejemplo, ¿qué define una élite? Si una persona ha tenido la posibilidad de estudiar en el exterior, ha tenido la posibilidad de ver el mundo y ver oportunidades de transformación, ¿qué ha pasado allí? Porque es fácil echarle la responsabilidad al ciudadano, a la gente, esa señora heroica que tú dices, y que es cierto, que se levantan. Me cuenta mi madre, mira, Héctor, tengo 14 años que no veo a mi madre, por ejemplo, 15 años que no veo a mi familia, y me cuenta que tenían 2 semanas en el edificio sin agua, y entre los vecinos se ayudan con el agua. Así es. Y entre los vecinos se ayudan, tiene una vecina que la ayuda, y se ayudan porque están envejeciendo, obviamente, ya es una generación. Entonces, yo siempre hago una reseña y digo, bueno, pero que es fácil echarle la responsabilidad al que está súper. ¿Dónde está la responsabilidad para una transformación? Y yo pienso que ahí está pasando algo muy interesante. ¿Qué pasa en las redes sociales? Que ese es otro tema. Ese es otro tema complejísimo, complejísimo además. Sin duda alguna, sí. Pero yo pienso que mucho de lo que uno ve en las redes, incluso esa intolerancia que tú hablas, es precisamente cuando tú a una nación, a una comunidad, le dejas sin posibilidades reales de expresarse. Claro. Y lo tienes en silencio, lo tienes amordazado, y cuando tiene una pequeña válvula de escape,
lo que sale allí es una fuerza con una presión enorme, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que el ciudadano, escuchándote en Venezuela, ha superado profundamente a sus élites. Por eso es que es tan difícil tener a los que vienen, lo que yo llamo, y en eso yo te digo directamente, esos mercenarios de la política que han servido para servirse de la tragedia de la gente. Va a ser difícil, porque yo estoy viendo una gente que está empezando a despertar y está empezando a tomar conciencia como persona y como ser humano. Y en ese, perdona, no, por favor, adelante. No, solo quería acotar algo, y es que lo que pasa es que hay gente que se desespera, se entiende porque lo que está viviendo no es sencillo, pero también hay que entender y es algo en lo que yo particularmente creo, que los procesos históricos y los tiempos de la historia pues, tienen otras magnitudes con respecto a nuestro, digamos, a nuestro espacio de vida, ¿no? Entonces, en estos días yo leí algo y pues retuiteé de Susana Rafali, que me pareció bellísimo, que ella decía, la capacidad de ser útil para el país, incluso sobre un resultado que no veré. Algo así, la estoy parafraseando. A mí me pareció bellísimo porque esa es la actitud del construir. No construir pensando en mí, mi beneficio, en mi mañana inmediato, sino de una sociedad más sana que definitivamente este crecimiento paulatino, esta sociedad que se ha organizado, que yo estoy muy de acuerdo contigo y siempre lo he comentado, la sociedad organizándose, las redes de ayuda que se han establecido, sin duda, han sido, o sea, están más maduras y han sido las que mantienen a flote el país cuando las élites políticas no han estado a la altura de eso. Entonces, sin duda, lo que pasa es que es un proceso lento, pero de una sociedad misma que se está curando, una sociedad misma que está sanando, que está madurando, una sociedad que bueno, que fue muy adolescente en eso de una época donde aquí se habla mucho, por ejemplo, tú ves que la gente que hace referencia al pasado siempre acude en los gobiernos de yo no sé quién se construyó esto, o sea, te hablan de infraestructura, de que había dinero para invertirlo. Claro, intentan decir que con lo que había se hizo país, pero no es solamente allí, ¿sabes? El crecimiento en la sociedad no está solamente en la infraestructura. Digamos que hay una sociedad que tiene que tener una conciencia distinta, que tiene que creer más en la formación, que tiene que creer más en entender que mientras, bueno, haya gente que esté que le falte todo, bueno, ahí estamos en peligro y ahí estamos, de alguna manera, tenemos un problema. Mientras sean más largas las distancias entre los que más tienen y los que menos tienen, bueno, tenemos una sociedad en problema, pero es una cosa que la sociedad misma está creciendo para asimilar y entender. Es algo que sin duda es lento porque es un proceso de una toma de conciencia, de una forma distinta de ver el mundo, sí, claro, de una generación previa que no había tenido necesidad de plantearse esto, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay dos cosas de las cuales yo hablo siempre con mucha esperanza. En los jóvenes venezolanos, esta generación que tiene ahorita 20, 25, y en la capacidad de la sociedad de organizarse, de acudir al otro, al necesitado, de dar la mano. Yo creo que hay algo muy valioso que no podemos perder de vista porque allí se está haciendo subterráneamente la Venezuela del futuro, sin duda. Y en esa línea, Héctor, ¿cómo ves la generación de escritores en Venezuela? ¿Cómo es el movimiento literario en Venezuela con nuestros Bueno, jóvenes? ¿Qué está pasando ahí? fíjate, ellos están atravesando un momento difícil porque nosotros empezamos a tener a partir del 2006 más o menos, es una época que yo, digamos, yo le pongo esa fecha como un punto de partida interesante, empezamos a tener una industria editorial vigorosa. Aquí tenía presencia los sellos internacionales en español como Mondadori, como Planeta, como Alfaguara.
Y los sellos locales independientes se les hizo rentable el negocio de la industria editorial. Es decir, que una editorial venezolana podía publicar un autor y sabía que, bueno, iba a vender por lo menos suficiente para recuperar la inversión y permitirse seguir publicando a otros. Es decir, una cosa que hasta los años 90 parecía impensable, porque hasta los años 80, 90, aquí solo publicaba de alguna manera sistemática editoriales del Estado, Monte Ávila, Fundarte, y eran editoriales que como no tenían interés comercial, no tenían por qué vender, entonces no tenían por qué desarrollar una industria. Y las artes sin industrias que las sustenten, bueno, no se desarrollan, porque hay una serie de personas que viven en torno a eso, se especializan en torno a eso. Por ejemplo, en el mundo de la literatura no son solo los escritores, son los editores, son los correctores, son los traductores, vendedores, libreros, etcétera. Claro. Y así en todas las artes, ¿no? O sea, hay una serie de personas que comen de que esto exista. Y bueno, como esto es algo serio, porque muchas personas comen de eso, tenemos que hacerlo bien, ¿no? Entonces, eso se estuvo empezando a dar en la Venezuela de los años de los 2000. Aquellos sellos, bueno, muy activos, el mismo sello donde yo publico, Alfaguara, Punto Cero, que pertenece al grupo Alfa, bueno, creció vigorosamente y así varios sellos venezolanos crecieron. Había unas pequeñas ferias de libros, habían públicos, la gente empezó a sentir interés por leer la literatura venezolana y eso permitía que existiese, de alguna manera que existiese unas condiciones que propiciaran el hecho literario, porque aunque el hecho literario es algo privado, íntimo, etcétera, en una mitad, la otra mitad es la existencia de espacios sociales, de validación del oficio, de encuentro con los autores, de que la gente compre los libros, de que el autor, mal que bien, bueno, perciba alguna remuneración por su trabajo. Supuesto, supuesto. Entonces, actualmente, bueno, 3 años de hiperinflación no pasan en vano, entonces, bueno, muchas librerías han cerrado, las editoriales ven cuesta arriba la idea de publicar por la inversión y las pocas que invierten, bueno, encuentran que el precio de venta que tiene que tener un libro en una situación tan difícil y tan inestable, bueno, escapa de las posibilidades de la gente común, ¿no? Y fue una cosa que se vino dando de una manera acelerada. Yo puedo decirte, por ejemplo, con esta trilogía de Caracas, Caracas Muerde, fue un libro que se vendió muchísimo, muchísimo. No se vendió más porque, bueno, nos alcanzó la crisis, pero digamos que se vendió bastante bien. Ya Objetos No Declarados se vendió bien, pero no tanto. Y ya cuando sale La Vida Feroz, mi esposa, que en esa época era librera de un sitio, me comentó una anécdota que me entristeció, y es que está un grupo de muchachos que se ve que son estudiantes y lo ven y le dicen, mira, aquí está, mira. Cuando fueron acá a preguntar, oye, no, escapa. Entonces empezó a hacerse difícil para los muchachos comprar un libro. Entonces sus referentes inmediatos, que es lo que tiene todo escritor para ser parte de una tradición, bueno, ya no lo pueden leer porque les resulta caro. Entonces, los actuales momentos para los escritores venezolanos son muy complicados porque tienen que reinventarse. Para empezar, el mundo del libro en general está pasando por un proceso como el que vivió la música. Con la llegada de lo digital, bueno, se replantea el negocio, se replantea las formas de comercialización. De comercialización. Sí. Y de divulgación del trabajo. Entonces, eso es algo mundial, pero particularmente Venezuela, por la circunstancia en que vive, bueno, por supuesto. Entonces, nuestros jóvenes autores, yo en estos días estaba hablando con una muchacha que está reunido con un grupo y quieren hacer cosas, y yo lo estoy asesorando un poco, animando. Yo entiendo que para ellos es difícil, porque escribir y no tener quien te lea, o sea, no tener nadie con quien contrastar, no tener, ¿sabes? Es muy duro. Entonces van a tener que tener mucha fuerza de voluntad para hacerse en silencio. Saben que no, en los próximos 3, 4 años nadie los va a publicar, no hay editoriales para publicar. Entonces, pero si la vocación es tan fuerte como para persistir, bueno, van a crear una obra importante, sin duda.
pero van a tener que vérselas mucho más difícil de la que nos vimos nosotros. O sea, yo pude publicar en Venezuela. Y ya yo tengo un nombre hecho como para que yo incluso pueda, cualquier editorial pueda tener interés en publicarme. Exacto. Estos muchachos que están saliendo, que no tienen un nombre hecho, que nadie los conoce, que son un altísimo riesgo para un editor, bueno, van a tener que buscar las maneras de darse a conocer, de desarrollar su obra. Y de ahí va a Para salir, poder. y eso va a hacer que salgan obras de calidad, ¿oíste? Sin duda, eso Va a sin subir el duda. nivel, va a subir el nivel. Claro, porque de hecho ellos van a tener que salir a buscar oportunidades en los concursos de afuera, que van a tener que competir no contra connacionales, sino van a tener que competir con personas del mundo de la hispana general. Van a tener que ser tan buenos para convencer a un jurado de entre no sé cuántos libros que el suyo tiene algo que decir. Entonces, sin duda, ahí va a salir una obra muy sólida. Sí, yo lo veo así, y de hecho, fíjate que están surgiendo una cantidad de trabajos y un movimiento subterráneo que, Ujú. que se ve que está allí, que está en pleno proceso, y lo veo, por ejemplo, en los relatos y todo el equipo que estás trabajando como gente joven. ¿Cómo ha sido esa experiencia, Héctor, de tus talleres literarios, de creatividad literaria con la gente? Bueno, es interesante porque yo durante muchos años dicté talleres por mi cuenta. Hoy por hoy, bueno, vamos, ahora este mes, son 4 años que me asocié con Albor Rodríguez, una periodista Sí, sí. muy reconocida venezolana, y fundamos La Vida de Nos. Entonces, bueno, ahora todo lo hago pues a través de La Vida de Nos. Pero el contacto bueno, muchos de los periodistas jóvenes que por hoy están dentro o fuera del país, en algún momento, varios de ellos pasaron por mis talleres, varios de ellos pasaron luego por talleres que hemos estado dictando. En un par de años fuimos por el país dictando talleres en las universidades y a Ujú. grupos de periodistas. Y te digo que hay un grupo de periodistas jóvenes muy talentosos que les interesa el periodismo narrativo, que les interesa contar la realidad y entienden que más allá de los dogmas con los cuales pasaron por la universidad, sobre la objetividad, sobre lo que tiene que ser, que el periodismo aséptico, etcétera, entienden que tienen que contar historias, que contar la vida pasa por emocionar al lector, pasa por hacer uso de una subjetividad honesta. Entonces, digamos que hay una camada de periodistas jóvenes que se están formando con mucho talento, que me parece que es muy interesante porque, bueno, son los llamados a plasmar y a dejar constancia de estos días, ¿no? Sí, 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 sí. Si, Héctor, si tú le pusieras en este momento una banda sonora, un soundtrack a Caracas, Héctor, ¿qué sonaría? ¿Qué le pondrías? Mira, es muy curioso porque se suele asociar, y bueno, y obviamente estamos en el Caribe. Lo que pasa es que a veces no lo vemos, ¿no? Si algo tiene el Ávila es que además de ser el fetiche de los caraqueños, Favorito. sí, de alguna manera también no- con frecuencia nos hace olvidar que somos una ciudad prácticamente del Caribe, prácticamente una ciudad frente al mar, salvo por la montaña, ¿no? Entonces, claro, se podría decir que los ritmos caribeños nos definen, pero yo creo que hay algo, hay un sonido de los tiempos que si algo, o sea, si de alguna manera demuestra su universalidad por la vigencia que tiene en el mundo entero, yo diría que es el hip hop, Ajá. ¿no? Sí. Entonces tú ves que algo que nace en Estados Unidos, básicamente, tú ves que hay exponentes en Europa, hay exponentes en Latinoamérica, y tú dices, pero ¿cómo fue que prendió esto de esta manera? Algo que era básicamente bueno, de guetos afroamericanos de Estados Unidos. Tú dices, bueno, claro, porque es que como el punk en su momento, los signos de los tiempos
el desencanto de la juventud, la rabia contenida, la energía. Bueno, creo que el hip hop la expresa muy bien, ¿no? Uno quizás en los 80, la música de uno es la música, o sea, la música que uno compró por primera vez, Exacto. ¿no? La música que, esa es la música que lo define a uno. Uno sigue escuchando música, pero te define esa música que tú por primera vez no se parecía a la de tus padres, la que se escuchaba en casa. Entonces la de uno posiblemente era el heavy metal en los 80. O rock progresivo, Marillion, Pink Floyd. Exactamente, exactamente. O la salsa en algunos otros, o ambas. O el New Age, con cosas como Police, etcétera. Eran los sonidos que hablaban de una época. Pero yo sí siento de verdad que esta cosa... estamos ante un momento interesantísimo para el mundo, donde bueno, después de la caída del muro de Berlín, hubo una ilusión de que el mundo iba a ser una cosa maravillosa y pues bueno, nos dimos cuenta que los políticos no estuvieron a la altura de eso, que no fue. ¿No? Entonces, sobrevino un desencanto que es la puerta a otra cosa. Otra cosa. Y creo que sin duda, si algo lo expresa, sería el hip hop, de verdad. El hip hop. Sí. Y un sabor con que asociarías a Caracas, o sabores con que asociarías a Caracas. Bueno, Caracas tiene la comida venezolana en general, pero particularmente Caracas se expresa perfectamente en esa combinación de dulce y salado con que acompañamos todo. El gusto venezolano y sobre todo el caraqueño, que es del que puedo hablar con propiedad, se asocia mucho con eso, esa mezcla o ese balance entre dulce y salado. Parece mentira, pero yo creo que una de las cosas que en Caracas, producto de esa migración maravillosa europea, portugueses, italianos, españoles, Caracas tiene una dulcería, una pastelería deliciosa. Sí. Deliciosa. Sí, sí. Entonces yo me ubico, yo cierro los ojos y pienso en un pastel de hojaldre con un café con leche y digo, wow, esto para mí es una tarde caraqueño, ¿no? Qué interesante, sí. Sí, nuestra pastelería es muy sofisticada, incluso en crisis. Héctor, dime algo, y te lo digo con la experiencia que tengo 14 años que no he vuelto a Caracas. ¿Están las pastelerías todavía en Caracas? Sin duda, sin duda. Acaban de hacer un documental sobre la Danubio, que sigue viva. Está viva la Danubio. Sigue viva y todavía, y así como la Danubio, pero es que la Danubio porque es exquisita y está en un nivel, ¿no? Junto con otras pastelerías, sí, referente. Pero es que cualquier panadería más o menos decente, digámoslo así, sabe hacer pastelería sabrosa, sabe hacer milhojas, sabe hacer... que es una cosa, mira, que es una cosa que tú en otras ciudades que ves, sí hay buenas pastelerías, no es que no hay pastelerías, es como un mito, ¿no? Pero sí realmente es de una alta calidad, de una alta calidad. Incluso yo, estoy al otro lado de las antípodas, no he conseguido de ese sabor. Es como cuando tú hablas de la comida mexicana. En otros países, tú tienes que estar en México para probar la real comida mexicana, ¿no? Sí, y yo creo que de verdad lo puedo decir sin que parezca una temeridad. Incluso en esta crisis, incluso en esta hiperinflación, oye, la pastelería venezolana pues, se sigue consiguiendo, sigue siendo esa cosa deliciosa. Bueno, que sea impagable para las mayorías, bueno, ese es otro tema, pero sigue siendo, o sea, y sigue tanto que sigue siendo rentable que siguen vivas. A pesar de la crisis, las pastelerías tradicionales caraqueñas siguen vivas porque es de las cosas en lo que la gente está dispuesta a gastar su poco dinero, en esa sabrosa pastelería que tenemos. Fíjate que al final de esto me queda la experiencia contigo de el poder del espíritu, Héctor. El poder del espíritu que a veces muchas personas subestiman la posibilidad de tu espíritu, de tu
capacidad de decir, no soy una víctima, no voy a ser una víctima, yo voy a decidir sobre lo que puedo decidir, es muy poderoso. Sí, no quiero ser no quiero ser el problema, no quiero ser solo el problema del continente, no quiero ser el que es visto con lástima en el mundo. Exacto. Eso también mueve mucho y muchísima gente con esa dignidad y con ese orgullo, pues ha hecho muchísimas cosas porque, bueno, porque no quiere ser categorizado solo como eso, no quiero que, ¿sabes? Es algo que y yo lo estoy viendo y por eso me están atrapando y me han atrapado mucho los relatos que tú haces, porque yo veo, percibo, sí, está el elemento del miedo, hay un elemento de nostalgia también que está allí, O melancolía tu también. melancolía, que esa es otra pregunta que quería hacerte. ¿Cómo es tu relación con la melancolía? Uf, ¿Cómo usas la eh, melancolía para como proceso creativo, para ser más directo con la pregunta? es muy interesante, es muy interesante. Y te voy a decir que para mí es importantísima. Yo creo que dos estados anímicos o dos emociones, dos sentimientos, son vitales para mí como escritor, la melancolía y la compasión. Mm, La melancolía permite, es como produce alguien la definió como la alegría de estar triste, ¿no? Y es está esa genial, cosa, sí, está genial. y, sí, y es esa cosa de alguna manera de ver al mundo comprendiendo que como es, ¿sabes? No vas a cambiarlo. Pero dentro de todo tiene algo maravilloso, tiene algo atractivo que no pierde, no pierde su encanto. Entonces eso, es como ese Dios que ve su creación así, sin poder hacer nada o sin querer hacer nada y entendiendo que, bueno, allá abajo estos loquitos se están matando, no se entienden mucho, pero hay algo bello en todo lo que están haciendo. ¿Sabes? Entonces, así me imagino que debe ser un Dios melancólico y así me imagino que funciona la melancolía para crear. O sea, ver entorno, entender que no puedes cambiar las cosas, que es terrible, pero a la vez hay algo de hermoso en lo terrible. Entonces, Ujú. por eso ese sentimiento ambiguo entre triste y no voy a decir, una especie de euforia apagada, una especie de euforia muy silenciosa de maravillarte, de entender que la vida es terrible y hermosa a la vez. Yo creo que la melancolía es perfecta para conectarse con esa idea. Con esa idea. ¿Usas algún tipo de música para cuando escribes? Sí, qué increíble, sí. Eh, es muy curioso y no tiene explicación, pero cuando estoy trancado y no puedo que las palabras fluyan, no sé por qué, hay un músico norteamericano que se llama Sufjan Stevens, Ajá. que nada, eso es yo ponerlo en los audífonos y olvidarme de que la música está ahí, pero entonces entrar en un modo de escribir con una fluidez. No sé qué explicación tiene. El día que lo descubrí dije, bueno, de hecho a veces por razones de trabajo, cuando necesito concentración para redactar y no lo logro, acudo, ya sé, acudo a cualquier disco de Sufjan Stevens y me lo pongo en los audífonos y mágicamente, no Entras sabría en trance, explicarlo, pero entras en sí, trance. sí, no sé por qué, pero es cierto. Oh, maravilloso. Héctor, Claro, disculpa, por supuesto, hay música para cada cosa. Caracas Muerde sonaba con eso que aparecía allí. Y Objetos No Declarados sonaba mucho con The Hills o con Gorilas. O sea oh, que ya. también música que tú necesitas, que sabes que hay unas atmósferas que te las van a dar. Mm. ¿Sabes? Entonces, porque tú quieres que se parezca a eso. Entonces, yo quiero que este texto tenga el ritmo que tiene esto que está sonando. Entonces, funciona. Interesantísimo todo este trabajo creativo. Héctor, ¿y cuáles son los proyectos que tienes ahorita a futuro? Por ahí leí algo de una película que estás haciendo Sí, guiones, que estás, ¿cómo? sí, hicimos el guión de Caracas Muerde entre Luis Alberto Lamata, que es el que lo encargó, Lucas García y yo. He colaborado en guiones, colaboré en el guión de un corto venezolano que fue muy comentado afuera, que se llama Lucy. Ujú. Y sí, he estado trabajando con guiones de varios proyectos.
me interesa muchísimo como ejercicio el guión, porque eso de, bueno, de no poder expresar sino imágenes, bueno, creo que ayuda también a escribir, o al menos así me lo parece. Entonces, bueno, me he interesado por el guión, he estado desarrollando algunas cosas, he leído muchísimo. Ahí entra en ese Olimpo personal de autores también Robert McKee, que es el autor del guión, que también no solo se limita a hablar del guión, sino que filosofa sobre las historias del cine. Entonces me pareció maravilloso. Y bueno, claro, sigo escribiendo, tengo varios proyectos, varios libros que los estoy trabajando, los corrijo, los vuelvo a tomar, los dejo descansar allí, esperando el momento en que los publique, pero sí, como la vida de Nos me toma mucho tiempo porque es mi día a día, yo trato de siempre tener espacio para la creación propia, para no desconectarme de eso, ¿no? Que es importante también. Sí, como tú dijiste en creo que fue una conferencia en la Universidad Católica Andrés Bello que me mandaste la amabilidad de enviármelo, me quedó una frase resonando, eso, al final somos las historias que nos contamos. Sin Wow, duda. es estupendo. ¿Qué tipo de historias Sí. me voy contando? ¿Qué tipo de historias leo? ¿Qué tipo Y de qué, películas veo? ¿Qué tipo de música escucho? Porque eso construye historias, ¿no? Una narrativa. sí. ¿Y qué me cuento de mí mismo? Punto. Y cómo relato el suceso que me ocurrió? Exacto. Eso me da una certeza sobre mí que terminan imponiéndose, Wow. porque las voy convirtiendo en acción cotidiana, ¿no? Fíjate. Y eso es muy poderoso. Imagínate tomar papel, lápiz y comenzar de un evento que escribirlo y darle vueltas a ese escrito y comenzar a trabajar sobre eso y te cambia incluso la perspectiva de esto. Sin duda, y ¿Sí? de hecho, la posibilidad de trabajar con niños, con adolescentes, cuéntate tu vida, escríbela. Y sabe, que sepan que contarse la vida también de alguna manera es un asunto de perspectiva, de que no hay un absoluto, ¿no? De que te contaron un cuento de ti que te condena, pero que no necesariamente o sea, tienes que asumirlo como tuyo. Fíjate que Entonces, es, todo eso es muy valioso. eso que tú cuentas, imagínate llevarlo a escala social. ¿Sí? La historia que nos contaron como país, la cambiamos. Exactamente. Tenemos la posibilidad Es, de cambiarla y cambiarlos el discurso que tenemos acerca de nosotros mismos. exactamente. Y es parte de lo que nos interesa hacer en la vida de Nos, pues. En la vida de Nos, para empezar, y algo que, pues, nos lo han reconocido los lectores, el tratamiento respetuoso de la dignidad Uf, sí. de las historias, ¿no? De los personajes. Es decir, no los instrumentalizamos como quiero contar víctimas porque quiero denunciar a este rey. No, no, no. O No sea, lo se sientes trata con así, no respeto. lo ves así, como Qué lector. bueno, porque es lo que nos interesa respetarlos y que ellos sepan, que ellos se puedan ver allí bueno, como seres humanos en sus luchas, ¿no? Nos pasó una vez, y me permito una anécdota muy bonita de una joven médica que fue a hacer su rural en De Santa Elena, Guairén. no, en Canaima, en Ahí Canaima. va. Sí, entonces ella, bueno, Albor la conoció cuando fue a Canaima porque la invitaron a un cliente, le invitó a que discutiéramos sobre un libro que se iba a hacer sobre el Estado Bolívar. Entonces ella conoció allí a esta muchacha y bueno, quedó tan entusiasmada con su historia que contactó a una periodista que trabaja con nosotros para que desarrollara su historia. Entonces la muchacha o sea, contar así entusiasmada como la familia, eh, toda la familia, cuando la historia fue publicada, como los conocidos, como la gente, su familia, incluso eso, regada por el mundo, la empezó, o sea, la vio y le maravilló. O sea, no habían visto la dimensión espiritual de esa niña tanto como lo que estaba en ese texto. O sea, esa fuerza que tuvo, esa cosa de enfrentarse sola con tan corta edad a lo desconocido,
esa cosa de, bueno, aprender incluso el Pemón porque tiene que comunicarse con sus pacientes. O sea, ellos soltaron al mundo una muchachita y pues había una mujer enorme viviendo una vida, ejerciendo una vida y el texto fue el que se los dejó ver. O sea, vieron la dimensión de cuánto había crecido a través de esa historia. Entonces, esas cosas son maravillosas, poder ser parte de eso, ¿no? De alguna manera contribuir a eso, a que alguien se pueda ver y pueda ser visto en toda su dimensión, que muchas veces es más grande de lo que la gente cree. Exacto. Sí, y me recuerdas claramente lo que habla Joseph Campbell en El poder del mito. Sí. Porque estos son, al fin y al cabo, volvemos, todos estos relatos en tu temática, a mí me conectan con el viaje del héroe o de la heroína. Así Un es. viaje circular, no es Así lineal, es circular, de ciclos, de transformaciones, de arribas y de abajos, pero que es un movimiento que fluye, la vida es movimiento, conciencia, te vas transformando. Exacto, es un viaje geográfico, pero también en el tiempo. En el tiempo, y está adentro. Yo creo que al final el viaje más importante es el de adentro, el de cómo te cuentas tus historias. De hecho, más bien es temporal. Lo geográfico es metafórico. Sin salir de casa, alguien puede hacer ese viaje y regresar así siendo otro. Sí. Y donde no necesitas tener un doctorado. De hecho, mucha gente con mucho doctorado no tiene la capacidad de hacer un viaje de este tipo. Es el viaje del ciudadano, como todos nosotros, Sí, ciudadanos comunes. el hombre común. Sí. Yo lo llamo de nosotros, los pequeños hobbits, ¿no? Y lo pequeño porque no tenemos esas ambiciones gigantescas de poseer el anillo de poder, sino porque andamos en otra. Pero fíjate, ahora que lo nombras, qué bonito. Estas son recreaciones del mito. Magnífica. El Hobbit, por ejemplo, son recreaciones del mito. Entonces, es volvernos a contar frente a la pantalla nuestra propia vida. Es decir, bueno, tú vas a salir a la aventura, vas a sufrir, vas a desear no haber ido, te vas a arrepentir, vas a sentirte que estás muerto, puedes incluso morir, metafóricamente. Sí. Pero sin duda, al final de todo eso, tú vas a ver la vida distinto. Entonces, ese Sam que vuelve a la comarca es otro. Es un iluminado, sabio. Eso es la vida cotidiana. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta que vive aventuras enormes que lo fortalecen. Y que son de todos los días, y eso es lo que vemos en tus relatos, en todo esto, que es lo que yo he captado como lector y como venezolano que está en otras experiencias, ¿no? Y que al final y al cabo ha sido de verdad, Héctor, maravilloso poder escucharte y de verdad que te agradezco profundamente este espacio. Un placer para mí también. Feliz. Sí, espero que se repita y que estemos en contacto. Sí, vale, sería muy sabroso volver a conversar. Sí, entonces, bueno, estamos en conexión y bueno, mil gracias por el encuentro, Héctor. Hasta la próxima. Buenísimo. Hasta la próxima, Félix. Un abrazo. Que estés bien. Gracias.